comienzo a la tercera y última mesa del día. Voy a presentar primero a Valeria Campos. Valeria es doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en codirección con la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña a tiempo completo como docente e investigadora del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Sus investigaciones se inscriben en el campo de las transformaciones contemporáneas de las filosofías trascendentales modernas y sus rendimientos para abordar problemas actuales. Es autora de los libros Violencia y Fenomenología, Derrida entre Husserl y Levinas, del 2017, Transacciones peligrosas, Economías de la violencia en Jacques Derrida, 2018. Leo todos. Son muchos. Léelos todos. Ensayos sobre filosofía y violencia del 2020. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia? Del 2025 en prensa. Y numerosos artículos sobre los problemas éticos que genera la violencia en su relación con el discurso en la filosofía contemporánea. También es autora del libro Pensar es Comer, una aproximación filosófica a la alimentación del 2023, en el que aborda el uso de figuras retóricas asociadas a la alimentación en la filosofía, cuestión que le ha permitido estudiar problemas epistemológicos y ontológicos desde una nueva óptica. Asimismo, realiza investigaciones de filosofía aplicada sobre ética y alimentación, con énfasis en los estudios arriba. Ya está. Culturales y políticos. Y la presentación de Valeria es pensar la subjetividad como objetividad, la propuesta de Gotthard Günther. Así que ya les dejo con Valeria. Gracias por leer todo eso. Bueno, voy a hablar de un texto de 1964 de Gotthard Günther, un pensador cibernético, uno podría decir de los teóricos fundadores, ¿no? o no sé si fundadores, pero de los que pensaron filosóficamente la cuestión cibernética en esa época. El texto se llama La conciencia de las máquinas, una metafísica cibernética. Y bueno, voy a tratar de sacarle algunos rendimientos para inscribirlo en la temática del color. Bueno, ahí me dicen si resulta. Bueno, el objetivo más general de Günther en este texto es dar sustento teórico, lógico y ontológico a lo que él llama la teoría de los mechanical brains, ¿no? Una suerte de proto-inteligencia artificial. Se abre la necesidad de construir entonces una subjetividad enlazada o contaminada con la objetividad, es decir, es necesario dejar de entender el mundo en términos de objetividad pura / subjetividad pura, ¿no? Dice Günther que hay que pensar la subjetividad como objetividad, es decir, pensar la subjetividad mediante un modelo objetivo, en lugar de transferir propiedades subjetivas a lo objetivo, que él dice ahí es donde está entrampada todavía el pensamiento cibernético, ¿no? Todavía 64. Es necesario entonces proponer una lógica no binaria, sino terciaria, dice él, que dé lugar a un tercer momento excluido de la lógica binaria, en el que se posicionan subjetividad o también reflexividad por un lado y objetividad e irreflexividad por otro. Este será el lugar de un proceso reflexivo asignado no exclusivamente ya a un yo ni a una forma de subjetividad como ipseidad. Esta posibilidad se prueba a partir de dos momentos consecutivos del método que podríamos inscribir, diría yo, en la tradición dialéctica de puño hegeliano. Sin embargo, dicha dialéctica no se toma en un sentido eminentemente realista, sino, también diría yo, más bien idealista, sosteniéndose en un comienzo, en un punto de partida metodológico de tipo fenomenológico trascendental, que es la posición de un yo pienso. Desde dicha posición, la del yo pienso, que es negativa respecto de la posibilidad de ser objeto autoidéntico, la cual, la posición, ¿no? No es sino el resultado de un razonamiento dialéctico, o sea, mediado, nunca inmediato, como lo habrá pensado Fichte, tampoco regresivo, como lo pensó Kant. Günther procede primero atribuyendo reflexividad no ya solo a lo que él llama la introtrascendencia de un movimiento autorreflexivo, privado e íntimo, el yo, sino también a un tú, que señala la posibilidad de un encuentro e intercambio entre reflexividad y objetividad o irreflexividad.
La relación con una subjetividad no yo supone para Günther la existencia de un modelo objetivo de subjetividad. Esto supone como contraefecto para la subjetividad yo que ella siempre está escindida o que se constituye a partir de la relación íntima con una alteridad no reductible. En la medida en que dicho intercambio subjetivante deja siempre este resto de reflexividad no asumido, Günther llega a postular la posibilidad de un campo no ipseísta, es decir, objetivo e irreflexivo de reflexividad que llama en francés ça, eso. Momento que marca una tercera posición al interior de la lógica clásica bivalente, transformándola en una lógica plurivalente o al menos trivalente. Solo esta opción permite sostener la posibilidad de que la materia, sobre todo la inorgánica, piense, es decir, rompa con la concepción clásica de una materia cuyo único movimiento o agencia está sujeto a la estática ley de causalidad lineal. Bueno, intentemos ir desmenuzando esta hipótesis y sus configuraciones para comprenderla mejor e insertarla también en las transformaciones históricas de la filosofía que llevarían al nacimiento de la cibernética. ¿Vale? ¿Les parece? Intentemos. Bueno, como señalábamos, Günther arribará a la tesis fuerte de que existe un campo ontológico, más precisamente el campo del ser material físico determinado, históricamente como irreflexivo, al cual es posible atribuir operaciones reflexivas, sin reducir completamente la una a la otra, ni la irreflexibilidad a la reflexividad, ni la reflexividad a la irreflexividad. Dicha atribución no consiste en trasladar progresivamente los procesos y datos psíquicos de la conciencia subjetiva del sujeto yo al objeto irreflexivo, no. No se trata, por tanto, de un movimiento analógico, en el que la subjetividad yo se toma como el modelo, ¿no?, para construir la reflexividad del objeto. Günther sostiene muy firmemente que dicho paradigmatismo es siempre de cuño teológico, no hay de otra, y difícilmente puede abstraerse de ese contexto histórico-filosófico, es tajante. Pero es también muy crítico en este sentido de lo que él llama la tesis del animismo de las culturas primitivas, que para él asedia incluso a las autodenominadas altas culturas, sobre todo al idealismo trascendental metafísico hegeliano. Si bien el animismo sostendría ya la posibilidad de que, en paralelo a la subjetividad, existan procesos reflexivos propios de la materia, admite también, aunque problemáticamente, que esta subjetividad material es ya siempre ontológicamente dada. Es decir, se trata de una tesis que es producto de una pura especulación metafísica que no está ni dialéctica o lógica, ni fenomenológicamente fundada, a la que llama superstición primitiva. Dicha subjetividad no subjetiva también sería presupuesta por el idealismo metafísico, no ya en la forma de una reflexividad material actual, sino como el fin de la historia, que es la tesis del espíritu absoluto. Lo digo así rápido porque, bueno, siempre la argumentación ahí me demoró. Producto que también sería, piensa, la tesis del espíritu absoluto, producto de una especulación que sería el modo educado de la superstición primitiva. Me canso. Bueno, estos caminos son para Günther todavía dogmáticos, pues primero debe mostrarse la posibilidad efectiva de una salida de la lógica bivalente clásica que admite solo dos valores para distribuir reflexividad e irreflexividad. Salida hacia la posibilidad de sostener una tercera forma de reflexividad investida en las cosas. Dicha salida, como decíamos, se lleva a cabo a partir de un método que podríamos describir como fenomenológico dialéctico, por llamarlo de alguna manera. Pero la lógica bivalente clásica, como decíamos, para la lógica bivalente clásica, formalmente, los conceptos de objeto en general y sujeto en general se sitúan en el absoluto de una relación de intercambio puro, sin gradación entre ellos. Günther dice que en la lógica matemática este hecho existe bajo el nombre de isomorfía, lo cito. Esto quiere decir que la estructura lógica del mundo de cosas y la estructura lógica del mundo interior del sujeto yo son aplicaciones isomórficas la una de la otra. Hasta ahí. Relación de isomorfía entre todos los enunciados positivos que conciernen al mundo de los objetos y los sistemas de negación específica que pertenecen al espacio de la conciencia reflexionada. Dicha isomorfía, paralelismo también podría ser, distribuye la reflexividad y la irreflexividad bloqueándola de cada lado de la relación isomórfica, ¿no? En la situación bivalente clásica, la reflexividad se identifica con y se atribuye a un sujeto o ipseidad, que puede ser descrito como una doble reflexividad o autoconciencia, es decir, como capacidad de reflexión sobre sí y sobre otro, con Giotto, ¿no? Reflexión sobre sí y sobre otro. La subjetividad como doble reflexión surge del encuentro oposicional simple entre el ser que se determina como lo irreflexivo y por lo tanto lo idéntico a sí mismo,
y una reflexividad que lo niega y que se constituye por medio de dicha negación en un yo, es decir, en una ipseidad producida por un proceso de doble reflexividad. Niega lo otro y en esta negación se posiciona a sí mismo. ¿Cómo pasar de este sistema bivalente a uno trivalente entonces? En principio, sin abandonar, esta es mi interpretación, sin abandonar la tesis o la posición alcanzada del yo pienso como momento negativo, como momento de una finitud que se constituye como única fuente de la experiencia posible, a la vez que como única posibilidad de apertura a toda pregunta sobre la transgresión de los límites de dicha finitud. Este momento es muy interesante porque supone que la atribución efectiva de reflexividad o agencia a la materia no se concluirá ni de una mera observación empírica, de un realismo ingenuo, pero tampoco, y más interesantemente, tampoco se concluiría de una pura especulación metafísica sin perspectiva situada, es decir, no anclada en la finitud de una posición. Seguimos a Jacques Derrida para formular dicha pregunta por la transgresión de los límites de la finitud de esta manera. Derrida: ¿por qué la forma esencial, irreductible, absolutamente general e incondicionada de la experiencia como salida hacia lo otro es todavía el egoísmo? ¿Por qué una experiencia es imposible, impensable, si no es vivida como la mía, por un ego en general, en el sentido idético o trascendental de esa palabra? Este impensable, este imposible son los límites de la razón en general. Dicho de otra forma, ¿por qué la finitud? Sí, como lo ha dicho Schelling, la egoidad es el principio general de la finitud. La filosofía, que es el discurso de esta razón como fenomenología, no puede por esencia responder a una pregunta tal, porque toda respuesta no puede darse más que en el lenguaje, y el lenguaje es abierto por la pregunta. Hasta ahí Derrida, violencia y metafísica. Bueno, me parece que Günther no es ingenuo ni ciego respecto a esta cuestión, de la cuestión de la finitud, y es lo que impide que su propuesta y la de la cibernética que configura sea la de una metafísica o ontología puramente especulativa. Pues de modo similar a la propuesta perspectivista de Viveiros de Castro, aquí bueno, podemos, esta es mi interpretación, a la propuesta perspectivista de Viveiros de Castro, no se puede atribuir agencia a una alteridad o cosa del mundo más que sosteniéndose metodológicamente en la posicionalidad finita de la perspectiva propia primero, metodológicamente, para luego pasar a la perspectiva ajena. En Viveiros de Castro esto se da mediante un operador, una operación específica de atribución de perspectiva que el Viveiros de Castro identifica tanto con el canibalismo como con el chamanismo amerindio. Fiel a su idea sobre la necesidad de tomar para la antropología las estructuras y lógicas del pensamiento de sus históricos sujetos de estudio, es decir, trascendentalizando las estructuras del pensamiento amerindio. Por supuesto que esta operación del método, que permite atribuir perspectiva a otras cosas ajenas a la posición del yo, podría situarse primero en Husserl, en su quinta meditación cartesiana, aquella en la que el pensador se da cuenta de que toda agencia de lo ajeno o extraño se descubre mediante un proceso a la vez experiencial y especulativo en Husserl, a partir del anclaje en la esfera de la mismidad, en la cual la apresentación de una alteridad radical permite dar el paso especulativo a la tesis de la parificación fenoménica o atribución analógica de propiedades trascendentales del yo al otro. Se trata así de hacer del otro un otro yo, con la advertencia que muy bien subraya Derrida de que ese otro yo no es una construcción empírica que se toma de la analogía con mi propio yo empírico, es decir, no es una Einfühlung en el sentido tradicional de empatía, sino que se trata respecto del otro yo de señalar otro origen del mundo, del yo tomado, es decir, de tomar al yo trascendentalmente como origen del sentido del mundo. Bueno, ahí. La argumentación de Günther es del todo deudora de la de Husserl y se inscribe en estas constataciones y preguntas de modo bastante explícito. En efecto, para llegar al al eso, Günther debe primero pasar por la posición de un tú, que sin embargo, a diferencia de Husserl, se niega a llamar otro yo. Y no porque ese tú no sea una otra ipseidad, un otro origen del mundo, sino porque Günther, como decíamos, es muy cuidadoso en no dar pasos especulativos que puedan endeudarlo con toda herencia teológica al momento de construir las posiciones o las tesis subjetivas. Lo que específicamente niega Günther de la argumentación husserliana es el momento especulativo de la parificación fenoménica, pero no la atribución de una subjetividad, reflexividad, agencia a la alteridad de una cosa del mundo. Como decíamos, para la lógica binaria clásica inaugurada por Platón y Aristóteles, la identidad objetiva es una identidad muerta, no reflexiva. La identidad subjetiva está viva, es autoconciencia, se le llama alma, ¿no? Ambas identidades son equivalentes, piensa Günther, ¿no?
Entonces, Günther introducirá una tercera realidad proto-metafísica que permite que, uno, podamos diferenciar lógicamente entre identidad del ser e identidad del sujeto, y dos, podamos establecer con precisión no solo la distinción sujeto-objeto, sino también la distinción yo-tú. En realidad son tres diferencias: diferencia entre un yo y la cosa, diferencia entre un yo propio y un yo ajeno, que es el tú, y finalmente la diferencia entre el tú y los objetos, aun cuando el tú se da en principio como magnitud objetiva. Esta atribución de procesos reflexivos a una cosa del mundo, a una magnitud objetiva, que es un tú, está justificada factualmente por el hecho de que entre yo y tú hay intercambio constante de información, hay comunicación. Günther llama identidad trascendental a esta relación del objeto en general con el sujeto en general posicionado en el tú. El tú tiene la misma interioridad pura que constatamos en nosotros mismos, pero nos es inaccesible. No podemos hacer experiencia viviente del tú en tanto proceso de reflexión, ni siquiera por parificación fenoménica, paso especulativo de Husserl, sino solo en tanto objeto trascendente. Así, cada otro yo, dice Günther, o tú, constituye para nosotros la identidad inmediata del objeto y del sujeto. En el tú, el proceso de reflexión no nos es dado como si sucede en el yo, ¿no? Directamente. Aquí se devela el sentido trascendental profundo de la cibernética güntherana, ¿no? La subjetividad nos es dada de dos formas: a través de nuestra propia vida, de nuestra alma, de nuestra posición negativa, y secundariamente a través de la vida de un alma extranjera. Pero la subjetividad pura solo se nos da en la esfera íntima, privada de nuestro propio yo. En cambio, la del otro es inaccesible. La experimentamos de alguna manera, pero resta incomprensible. Para relacionarse, el yo y el tú deben, entonces, proyectar fuera de sí una imagen de una subjetividad en una acción común y construirla técnicamente en el campo de la objetividad. La nueva distinción entre identidad de reflexión, que es el yo, e identidad trascendental, el tú, permite además reconfigurar la noción de subjetividad en cuanto a posición perspectivista finita, yo pienso absoluto, pues ayuda a que el yo reflexionante gane su propia imagen, la de una subjetividad dividida. Esto implica que no se puede acceder, como piensa el binarismo clásico, al tú desde una reflexión íntima y profunda del yo, que es la actitud de los utopistas, dice Günther. Yo diría que es el primer momento de la reducción trascendental de la realidad. Bajo un aspecto trascendental, esta diferencia es sin esencia, dice Günther. La cibernética afirma el fin de la utopía clásica. Esto significa que el fenómeno del proceso de comunicación informativa no puede ser interpretado como expresión de una subjetividad ipseicamente privada. La comprensión ontológica adecuada del yo y el tú solo puede provenir de un modelo objetivo de subjetividad, que todos los yo reconocen de una manera idéntica y que también de una manera idéntica ellos aprenden como extranjeras, dice Günther. El camino hacia la representación que el hombre tiene de sí mismo pasa, por tanto, por el no yo común a todos, es decir, por la dimensión de objetividad. Me queda poco. Solo desde este primer momento metodológico, entonces, es posible dar el paso al segundo momento decisivo, la posición de un campo completamente asubjetivo, no ipseísta de reflexividad. Dicho campo trasciende, como decíamos, los procesos reflexivos de los momentos o posiciones ipseístas del yo y el tú. Para Günther, este campo es propiamente el de la materia inorgánica, por así decirlo, ya que tanto animales como plantas son, de hecho, evidentemente para él, formas del tú. Evidentemente, en la medida en que tenemos y experimentamos constante intercambio de información y comunicación con ellos. La materia inorgánica supone mayores desafíos, pues por el contrario siempre se ha pensado sometida a la ley rígida de la causalidad, que además es opuesta, pero isomórfica con las leyes subjetivas. En tensión con esto y a partir de la constatación de la posicionalidad del tú, Günther sostiene que la materia es realmente indiferente a toda legalidad en general, indiferente a la noción de ley. Por el contrario, la materia presenta determinaciones lacunarias respecto de la causalidad, cortes en las series causales en las que puede ser inscrita. Estos cortes le permiten a Günther sostener que dichos, lo cito, intervalos pueden ser reemplazados por una segunda cadena de determinación que orienta su comportamiento a partir de motivos que tienen sentido y que por tanto pueden llevarnos a la conclusión de que la materia podría poseer conciencia y pensar. Aquí es donde tiene lugar la retroproyección del resto irreflexivo de reflexión que es inasumible por las posiciones ipseístas del yo y el tú. Proyección que solo puede ser efectiva si salimos de la concepción clásica de las leyes propias del ser objetivo o leyes de la naturaleza. Se habla de resto de reflexión justamente porque, habiendo mostrado que la subjetividad
desde la emergencia de la posición del tú, se halla dividida, es decir, que toda conciencia se refleja en el ser, que no es ella, ¿no? Y solo puede ser aprendida en ese medium no ipseísta, dicho resto, decíamos, se mantiene no asumido por el proceso de pensamiento reflexivo, a la vez que no se puede disociar totalmente de la reflexión subjetiva. Es en realidad lo otro en la conciencia, un movimiento de irreflexividad alrededor del cual la corriente de la conciencia se escurre como alrededor de un cuerpo extraño, sin poder atravesarlo ni hacerlo transparente. La retroproyección o la exteriorización de este resto irreflexivo en el mundo es posible, piensa Günther, justamente por la acción técnica. La acción técnica, regulada por la cibernética, no pretende descubrir los misterios de la naturaleza, sino aprender a pensar en la materia pura que no puede reflexionar ella misma. Dice Günther, il s'agit d'apprendre à penser à la matière pure qui ne peut pas se réfléchir elle-même. Bueno, debo decir que yo lo leo en francés, igual está traducido. Se trata de... Ya, esta frase es difícil de Sí. traducir, me ayudó el Seba que sabe más francés. En la materia, Sí. creemos, porque después Günther dice, no queremos enseñar la reflexión inteligente al bosque, al agua, al fierro, tampoco a la violeta, sino al ser sustancial en general, físicamente objetivo. Hay que retrotraerse a las condiciones de la existencia material y buscar observar si existe un camino que pueda crear un ser capaz de reflexión, fuera de las formas de base de la existencia objetiva. Un primer camino es el que la naturaleza ha tomado ella misma en la medida en que es capaz de crear organismos, dice él. Para poder observar la existencia material, de manera de poder crear un ser capaz de reflexión que no sea natural, es necesario lo que me gustaría llamar aquí reducción cibernética. No lo dice así Günther, yo se lo puse. Reducir las leyes, pero Günther dice esto, hay que reducir las leyes clásicas de la naturaleza y la materia para llegar a una capa más profunda que hace de ellas solo formas secundarias de la realidad. Esto bueno, mira, allí la causalidad es reemplazada por la probabilidad estadística y, lo cito, la identidad fija e irreflexiva de los cuerpos es reemplazada por funciones que no son todavía hoy muy oscuras y que parecen tener carácter reflexivo, es decir, de autorreferencia. De este modo, Günther llega a sostener que, lo cito, existe una forma de reflexión que no se puede localizar ni en el yo ni en el tú, sino que aparece solamente en el sa, eso, es decir, en el objeto. La autoconciencia que se manifiesta únicamente en la subjetividad, por tanto, exclusivamente en el yo y el tú, es aún fragmentaria, no es total. Ella es aún relativa, porque depende de un resto de reflexión no asumido, un resto de reflexión que no se puede desarrollar al interior de las dimensiones yo-tú y que necesita en revancha del objeto objetivo como base de reflexión y de proyección. Hasta ahí Günther. Bueno, simplemente para terminar, lo juro, Günther tiene una base política, ¿no? O sea, hay una cosa política en el fondo de todo esto. Porque al presentar la posibilidad de un terreno irreflexivo u objetivo de reflexión, primero es un guiño a Kant y dice, solo el esfuerzo de exteriorización de la reflexividad podría constituir lo que el pensador alemán llama razón pública. Eso por un lado. Pero también en esta base política se nota una suerte como de basta de transferir a las cosas objetivas los modos de comportamiento interpretados como relevantes de la subjetividad o del alma, ¿no? Y luego dice, la lógica binaria clásica impide un sueño como el de Aristóteles, y pone ahí, política 1253, B35, ¿y qué dice ahí? Esto está traducido por mí, así que más o menos, ¿ya? Dice, y cada sirviente es, esto Aristóteles, y cada sirviente es, por así decirlo, una herramienta, que sirve para varias herramientas. Porque si cada herramienta pudiera realizar su propio trabajo cuando se le ordena, o al ver lo que hay que hacer con antelación, como las estatuas de Dédalo en la historia, o los trípodes de Éfeso, que, según el poeta, entran por sí mismos en la compañía divina, si así las lanzaderas tejieran y las plumas tocaran el arpa por sí mismas, los maestros y artesanos no tendrían necesidad de ayudantes ni los señores de esclavos. Gracias. Gracias, Valeria. Voy a presentar ahora a Noelia Billy. Noelia es licenciada y doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, donde enseña antropología filosófica en el departamento de filosofía. Se desempeña como investigadora adjunta del CONICET
Su principal área de investigación es el materialismo poshumano, dentro del cual se dedica al examen de las ecologías críticas y las lógicas vegetales de la existencia. Dirige el proyecto de investigación Problemas de las poshumanidades materialistas entre el Fondo Común Molecular y la reivindicación de lo específico en los feminismos y ambientalismos críticos, radicado en el Instituto de Filosofía de la UBA. La presentación de Noelia se llama Hacia un General Ecological Intellect, así que les dejo con Noel. Gracias. Bueno, ahora estoy tratando de compartir algo. Bueno, sí, les cuento un poco la idea de esto del hacia un General Ecological Intellect. Yo sé que la idea de General Intellect es como algo, bueno, muy marxista, tengo que decir, por cuestiones casi accidentales. Este año me la pasé leyendo a Marx y a ecólogos marxistas, pero bueno, dentro de toda esa exploración que tuve que hacer por cuestiones laborales, o sea, por obligación, que no me hubiera salido de mí, lo que me di cuenta es que, bueno, hay como, bueno, dos líneas fundamentales dentro de las ecologías marxistas. Yo diría una más frankfurtiana, que está, creo que desarrollada de forma más integral en Bellamy Foster. Y digo frankfurtiana porque con la idea de metabolismo, Bellamy Foster lo que termina sosteniendo todo el tiempo es esta idea de que, bueno, necesariamente tiene que haber, digamos, alguna esfera que exceda lo humano en el sentido bien frankfurtiano de que tiene que haber un otro inapropiable para que la dialéctica nunca se detenga, ¿no? Y entonces, si bien Bellamy Foster sostiene esta idea de que el problema del capitalismo es que de alguna manera interrumpe el metabolismo que debería estar funcionando todo el tiempo para, no armónica, pero sí una relación continua, o que es posible continuar entre el mundo, digamos, la esfera humana y la esfera no humana, que para Bellamy Foster este metabolismo está roto y una fractura metabólica toma esa imagen, digamos, para poder sostener ese pensamiento, que en un sentido es un pensamiento crítico, como estuvimos conversando, bueno, tiene que haber un término que se oponga a esa esfera humana, y eso para Bellamy Foster es el mundo de la naturaleza en última instancia. En contraposición, digamos, está como la otra orientación de las ecologías marxistas, que vienen, bueno, de alguien que está bueno que esté cita acá, porque viene de un geógrafo, que es la de la World Ecology, esa idea que habla de la doble internalidad del capitalismo, de lo humano y la naturaleza, ¿no? De que el humano solo se da dentro del marco de la naturaleza y la naturaleza solo se da dentro del marco de lo humano, y en ese sentido están co-constituidas, pero en todo caso, si bien tienen muchas diferencias, las dos toman una idea, digamos, tanto Bellamy Foster como Jason Moore, que es el de la World Ecology, toman una idea que por buenas razones hacen sobre todo hincapié en la cuestión material ligada a los procesos propios de cómo la materia empieza a circular en la medida en que se instala el capitalismo como modo de producción de mundo. Como les decía, por bueno, unas cuestiones un poco accidentales, estuve trabajando en marxismo, pero a la vez, bueno, yo seguía como mi investigación en torno a la cuestión de la cognición y la posibilidad de extender la cognición más allá de los límites de lo humano. Y entonces, bueno, mi idea era, bueno, cómo pensar esta cognición más que humana, teniendo en cuenta categorías del mundo marxista. Entonces, bueno, creo que la categoría que mejor se pliega a esa idea es la de General Intellect. Y, bueno, un poco lo que yo quiero, o se me ocurre pensar, pero es como una propuesta que acá voy a pensar con ustedes, o les voy a dejar como las pistas que yo voy siguiendo, que son como los hitos de esta línea de pensamiento, pero que habría que desarrollarlos con un poco más de paciencia y de tiempo. Digamos, esto es como una idea inicial. Entonces, bueno, mi idea es pensar en qué sentido ese General Intellect, que Marx piensa, bueno, en un texto además que no es El Capital, sino los textos preparatorios del Capital, que son los Grundrisse, después deja de usar esa categoría, digamos, es casi un Hapax, digamos, en la obra de Marx, pero que después va a tener una historia política interesante en el siglo XX. Pero bueno, es esta idea de pensar aquello que Marx intentó pensar,
por una parte, tratar de entender qué es lo que Marx intenta pensar cuando habla del General Intellect, y en ese sentido, cómo extender esa noción no tanto para pensar más cuestiones del mundo humano o pensar quizás la tecnología cognitiva, nueva, artificial, un poco cibernética, en la línea que vos estabas pensando, que seguiría formando en algún sentido parte de lo humano, en tanto tecnología artificial, sino más bien, bueno, tratando de hacer converger esta idea del General Intellect con cuestiones que se vienen pensando desde otros lugares acerca de muy diferentes lugares, acerca de la posibilidad de que seres no humanos ejerzan algún tipo de cognición, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo podrían converger estas dos líneas críticas por diferentes razones? Y entonces, en ese sentido, haciendo, bueno, todo un juego de solapamientos, tomo esta idea de General Intellect, pero lo hago converger a partir de la idea de General Ecology de Hell, que, bueno, voy a tocar más adelante, pero en todo caso, lo que trato de pensar es si este General Intellect puede ser teorizado no solamente en términos humanos, sino a partir de estos entramados técnico-ecológicos donde participan organismos no humanos, infraestructuras materiales, algoritmos, etcétera, teniendo en cuenta el desarrollo de los sistemas cognitivos actuales, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a plantear esto básicamente en algunos pasos, que voy a intentar ser breve en su planteamiento, pero bueno, advierto que cada idea puede ser como mucho más expandida, desarrollada y problematizada, pero en todo caso, bueno, ¿qué significa el General Intellect para Marx? Digamos, una lectura un poco más filológica. Después, cómo fue leído, que para mí es interesante, cómo fue leído el General Intellect a partir del posfordismo, digamos, del autonomismo italiano. Después, cuáles fueron las críticas que se le hicieron a esa interpretación autonomista del operaísmo italiano, a partir de cuestiones más técnicas y materiales. Y después, bueno, cómo pensar con Herl y con otros autores, con Hayes y con Friedel, formas de la inteligencia que exceden lo humano. Y por último, bueno, llegar a algún tipo de formulación, aunque sea esquemática, del General Ecological Intellect. Que bueno, yo pienso a partir de las plantas, pero eso realmente no me importa demasiado. Bueno, entonces, por una parte, para refrescar esta idea, o al menos lo que a mí me interesa extraer de esta idea, la idea de que el General Intellect en Marx es algo que aparece, como recordarán, porque eso es algo muy famoso, en lo que se llamó después el fragmento sobre las máquinas de los Grundis, no sé si se pronuncia así, Grundis. Bueno, y entonces ahí Marx en todo caso lo que usa este término para señalar, bueno, básicamente un conocimiento social general que es tanto científico y técnico como también cooperativo y en ese sentido impersonal, que está convertido directamente en fuerza productiva. Esa es un poco la idea, y esto tiene como estas características de ser, por una parte, un saber acumulado cultural, históricamente, pero que no se expresa en una aptitud, digamos, en una disposición, en un saber que puedan tener los individuos trabajadores, sino que ya está objetivado, y entonces hay un salto de escala en algún sentido, está objetivado en máquinas, en sistemas automáticos. Bueno, en tiempo de Marx sucedía esto, en la organización industrial, podríamos decir, en esas infraestructuras. Hoy en día, bueno, uno puede pensar que tiene otro desarrollo. Pero en todo caso, en el caso de la época en la que hablaba Marx, lo interesante para mí es pensar que él justamente no hablaba de mentes, digamos, de individuos, sino más bien de cómo entender ese producto histórico de la cooperación social, objetivado en estas máquinas, ¿no? Que es sedimentado en un sentido profundo en técnicas de producción y también en la manera en que eso afecta a la vez la cognición individual. Entonces, esa contradicción en algún sentido que identifica Marx, yo creo que es muy importante para nosotros en el sentido en que
con la progresión de esa tecnificación del mundo del trabajo, lo que empieza a suceder es que cada vez más la producción depende de ese saber objetivado. En algún momento en las máquinas, pero hoy en día ya se ha extendido más allá de las máquinas en un sentido que ahora voy a trabajar a partir de la reactivación autonomista. Pero en todo caso ahí también lo interesante es que es recordar que para Marx justamente la producción, en cuanto aparece este saber objetivado en las máquinas, la producción empieza a depender de ese saber objetivado, pero también esto le sirve al capitalismo para medir la riqueza de una manera nueva. Esta es la contradicción que Marx entiende que se produce a partir de esta objetivación del saber, es como que eso también permite medir la riqueza en el tiempo del trabajo. Y entonces, en ese sentido, el valor ya no va a coincidir exactamente con la materialidad productiva, sino que hay como un pequeño desfasaje. Ahí Marx, bueno, eso depende, también hay un montón de lecturas, pero en todo caso, para Marx esa tensión va a ser la que va a ser potencialmente emancipadora, pero bueno, obviamente eso va a depender de las relaciones sociales, ¿no? Que se den. Bueno, entonces este concepto que de alguna manera había quedado medio olvidado, porque de hecho, como decía, Marx lo trabaja en los Mundís y después en el Capital aparece como capital fijo, digamos, aparece de otra manera, transformado, es retomado por el operaísmo italiano durante el siglo XX, porque lo que ellos empiezan a pensar justamente es una sociedad post-fordista, es decir, una sociedad que ya no depende en tanto productiva de las industrias y de la fabricación en serie de objetos, digamos, de mercancías, sino que aparece la idea, sobre todo en el autonomismo, de el capitalismo inmaterial, ¿no? El capitalismo inmaterial en el sentido de que el capitalismo lo que empieza a explotar son esas facultades inherentes a la mente humana, en un sentido que son las facultades comunicativas, el lenguaje, la imaginación, la memoria, y en ese sentido entonces todo el diagnóstico autonomista y también las posibilidades de la emancipación se basan en esta idea de que lo que está en el centro del capitalismo y lo hace funcionar todo el tiempo es, bueno, eso, el lenguaje, básicamente, y las habilidades cognitivas genéricas que uno puede pensar o que las humanidades han pensado que se generan a partir del ser humano como ser de lenguaje. Y entonces en este sentido hay para el autonomismo hay unas formas son formas de vida, digamos, las que se vuelven cooperativas. También en este sentido entonces el sujeto emergente ya no es el sujeto, digamos, o la clase obrera para el autonomismo, sino esta idea de la multitud, que ya no se basa tanto en una pertenencia a una fábrica o a un circuito de producción más asentado en las industrias, sino que la multitud justamente es ese sujeto emergente de la organización de inteligencias distribuidas, ¿no? O sea, digamos, es como la flexibilización liberal del mercado de trabajo. Y entonces por eso en ese sentido el General Intellect se empieza a interpretar como ese común cognitivo que para los autonomistas justamente va a tener el potencial de poder ejercer una política que no está necesariamente atada al Estado, ¿no? Porque por una parte ese común cognitivo no se deja, por una cuestión también de funcionamiento del propio capitalismo, no se deja modular del todo por políticas de regulación estatal de las industrias, que tienen como más una base material, porque todo este común cognitivo empieza a insertarse en un sentido muy capitalista en los circuitos de producción deslocalizados respecto de los estados, ¿no? Como que el trabajador cognitivo está fundamentalmente deslocalizado desde el punto de vista de los estados-nación. Entonces es como que eso también es lo que lleva al autonomismo italiano a pensar algún otro sujeto emergente, pero con potencial político emancipador. Siempre habría que pensar en esta situación, y bueno, aparece como bastante conocido, o como fue en algún momento, ahora ya está re olvidado, ¿no? Hartnell y la idea de la multitud, etc. Bueno, pero en todo caso, para todo esto que estamos pensando, o que estoy pensando yo, este General Intellect
digamos, puede tener potencia, a la vez que entiendo yo que tiene, bueno, no lo entiendo yo, en algún sentido salió del foco central de las discusiones porque vuelven a ponerse, bueno, porque se volvió a poner en cuestión cuáles eran los alcances y los límites de esta lectura de lo que era el capitalismo, que para mí, no sé qué pensarán ustedes, pero para mí, o sea, fue muy interesante y bastante disruptiva la idea de poner en primer plano para lo que era el debate más marxista, digamos, de la cuestión, o anticapitalista, sin más, aunque no sea marxista, la cuestión del intelecto. Eso fue como el gran fuerte del autonomismo italiano, porque ayudaba a pensar desde un lugar justamente no estatalista algún tipo de potencial emancipador en la cooperación, a la vez que fue como una especie de desmaterialización bastante importante de la crítica anticapitalista, y eso supuso algunos problemas. Entre los problemas que supuso está, bueno, no los problemas que supuso, pero sí cuáles son las críticas que recibió este tipo de lectura, de parte también de pensadores marxistas. Una de las críticas la recibe de Matteo Pasquinelli. Matteo Pasquinelli es un filósofo, bueno, obviamente también italiano, pero él critica algo que a él le parece, y yo, bueno, de alguna manera me sumo a esa lectura que él hace del autonomismo italiano, que es como una especie de idealismo de esa crítica autonomista, y él lo que hace es recuperar la genealogía técnica de estos términos del debate. Bueno, lo hace remitiendo a toda una serie como toda una genealogía de dónde saca Marx la idea de general intellect, por qué, cuáles son los principios, digamos, de la economía política a partir de los cuales trabaja esta noción. Bueno, recuperando toda esa terminología más técnica del término, que viene de Babbage, bueno, un montón de personas que no importan. Pero bueno, en todo caso, a lo que apunta Pasquinelli es a la idea de que cuando Marx piensa el general intellect, no lo piensa tanto como una cuestión de potencial de emancipación social, sino más bien como una máquina social de extracción, ¿no? En vez de pensarlo como un intelecto colectivo más espontáneo. Y justamente lo que hace Pasquinelli es decir, bueno, en la medida en que esto es una máquina de extracción y una máquina de medir, que es muy interesante de la manera en la que mide, también lo que hay que pensar es cómo se actualizan esas máquinas, un poco en la línea del autonomismo italiano, pero invirtiendo un poco el relato. Pensar cómo en su forma contemporánea no es tanto el lenguaje común, ¿no? Como esa especie de común cognitivo que planteaba el autonomismo, sino más bien la inteligencia artificial, los algoritmos, digamos, toda la estructura de plataformas y los sistemas métricos de lenguaje generativo, que a la vez son nuestros propios y actuales medios de captura, ¿no? Los sistemas que ya están pensados como instrumentos de vigilancia y de medición al mismo tiempo. Y entonces, en ese sentido, para análisis como los de Pasquinelli, este general intellect, en realidad donde habita un poco fantasmalmente, es en esas infraestructuras de medición, ¿no? En vez de pensarlo un poco romántica, idealmente como si habitaran esas otras estructuras más de lenguaje común y sabiduría popular. Y la segunda crítica es la de Bourdieu, que bueno, Bourdieu toma de David Harvey, que también, bueno, es un gran lector de Marx y también actualizador un poco de la idea marxista. Pero bueno, lo que hace Bourdieu es enfatizar el momento, digamos que es un momento también de cómo Marx piensa la progresión de estos, la irrupción, digamos, de ciertas formas de saber y cómo se van objetivando y cómo esta objetivación después tiene algún impacto en las relaciones de producción y no tanto en los medios de producción. Pero entonces, el momento que Bourdieu enfatiza es el del enclosure, digamos, del cercamiento, ¿no? Que es como el momento en el que se produciría esa captura, porque lo que dice Bourdieu es, bueno, si hay un general intellect, digamos, si existe,
no está disponible para la emancipación precisamente porque está privatizado, corporativizado y está cercado por regímenes de propiedad intelectual, digamos, de propiedad, de propiedad intelectual, ya sean transnacionales o estatales, y en todo caso dependen de plataformas y de burocracias que exceden la posibilidad de generar una reapropiación colectiva. Bueno, lo que hay para Bourdieu en todo caso es ese proceso de acumulación por desposesión, donde el capital solamente lo que tiene que hacer es como cosechar algo que se produce por sí mismo, pero que es algo que la propia sociedad no podría nunca como apropiarse. Digamos, este es el momento de tensión insoportable, ¿no? En el que se fija Bourdieu, que es muy difícil porque es como decir, bueno, esto de hecho se genera, de hecho existe, pero no existe la posibilidad de que esto sea agenciado por quienes lo producen, sino que solamente puede ser agenciado por el capital. Entonces es como medio insoportable de pensar. Pero bueno, es un poco eso. Yo creo que entre el desafío quizás más ligado a la métrica de Pasquinelli, ¿no? Como esta idea de la máquina de extracción, donde hay, bueno, esa idea del capitalismo como quien puede, en realidad, como la experticia capitalista, en realidad justamente se trata de pensar cómo todo el tiempo calibrar y calcular hasta las formas más capilares posibles la extracción de plusvalía, y en eso es muy eficiente, digamos, los sistemas de extracción basados en lógicas capitalistas son muy eficientes, porque bueno, toda la idea sería ¿por qué hay necesidad de medir desde el punto de vista capitalista? Porque lo que quiere como la empresa capitalista es medir hasta el detalle qué cantidad de trabajo es mínimamente necesario para producir algo, ¿no? Entonces, en la medida en que se pueda hacer eso cada vez más detallado, mejor, porque se puede extraer justamente más plusvalor. Bueno, lo que dicen tanto Pasquinelli como Bourdieu es, bueno, no se puede remitir a lo que pensaba Marx en su momento acerca de las máquinas, porque estamos hablando de una lógica de funcionamiento diferente cuando estamos haciendo una métrica ligada a las máquinas y a cómo las máquinas en algún sentido podían reemplazar trabajo artesanal humano, que es las máquinas con las que lidiaban en algún sentido Marx. Es muy diferente a cómo funciona el dominio del conocimiento y de la inteligencia, y cuando el común y el capital es directamente esa aptitud cognitiva, ¿no? Bueno, entonces estábamos con la apropiación, la acumulación. Bueno, estas son todas cuestiones que Bourdieu toma de Harvey, que bueno, si más o menos están familiarizados con la teoría de Harvey de la acumulación por desposesión, tiene que ver con esta idea de la apropiación de los bienes comunes. Dentro de la crítica feminista esto se hizo muy conocido a partir de la inserción de Federici en el debate feminista materialista, digamos, donde ella dice, bueno, además de una apropiación, o sea, en el momento de la acumulación primitiva no se trata solo del cercamiento de los campos, etcétera, sino también del cercamiento de entender otro tipo de bienes comunes, como los saberes ligados a, en el caso de las mujeres, los saberes ligados al parto, digamos, a la generación de la vida, al trabajo con las plantas medicinales, digamos, una serie de saberes que eran parte del mundo cognitivo, si lo ponemos en estos términos, de las mujeres europeas durante el momento de la acumulación originaria, que, bueno, Marx lo naturaliza, todo eso más o menos es conocido dentro de la crítica feminista, pero en todo caso, para mí lo interesante de Federici es decir, bueno, no solamente se cercan campos, en el sentido que se cerca algo territorialmente físico, como un territorio, sino también se empiezan a cercar saberes, ¿no? Para mí eso es lo que tiene Federici, que coincide, digamos, en un sentido va a coincidir, y no por nada Federici también viene como del ámbito italiano de problematización del marxismo. Bueno, esto es Bourdieu,
Y en todo caso, bueno, un poco lo que dice ahí al final es esa idea de el común está en riesgo, es porque, como decía, este General Intellect, así vasto y abierto como está, en realidad está listo para ser cosechado y apropiado por el capitalismo. Y en todo caso, entonces, lo que a mí me parece es que estas dos críticas, tanto la que es más técnica en torno a cómo se mide, la plusvalía, etcétera, como esta idea de la acumulación por disposición, que se puede aplicar incluso a bienes no físicos, digamos, en un sentido, bueno, vienen como que sacan esa, por una parte desromantizan para mí el concepto más operativista, idealista, digamos, en un sentido que venimos trabajando, a mí me parece en el colegio, que es la idea de no pensar que la relacionalidad por sí misma es buena, sino que la relacionalidad siempre supone conflicto y que no hay que romantizarla, esa idea, y entonces tampoco hay que pensar que la cooperatividad en sí misma es algo inherentemente bueno. Entonces, por una parte lo desromantiza, pero a la vez es como que vuelve a situar toda la cuestión del común cognitivo en su materialidad técnica, que es la que hoy en día, entiendo yo, donde hoy en día es más sencillo ver de qué manera el capitalismo puede apropiarse de esos bienes comunes cognitivos, en todo caso. Y ahí también entonces aparece el problema de si existe esta inteligencia más que humana y está circulando. Bueno, no está circulando por cualquier lado, sino que solamente puede circular en la medida en que existen unas infraestructuras que dependen, digamos, unas infraestructuras obviamente tecnomediadas, porque estamos hablando de algunas formas de inteligencias artificiales, digamos, independientemente de que sea el chat GPT, ¿no? Pero digamos, esa idea de cognición no humana, que también es la de las máquinas, y entonces eso está directamente ligado a una entrada de esos supuestos bienes comunes cognitivos en corporaciones que están desde el inicio pensadas como formas capitalistas y extractivas. Entonces, bueno, un poco cómo pensar esa... Digamos, la idea también acá sería cómo pensar, por una parte, ese General Intellect, no ya de un modo idealista, sino devolverlo a su materialidad y en ese sentido hacer una lectura materialista del General Intellect, pero también no antropocentrado. Entonces, digamos, sería como un doble desafío a esa cuestión. Bueno, que sería esto, ¿no? Un poco pensar entonces ese desplazamiento de la técnica por sí misma, que era lo que originalmente estaba pensado en Marx, ¿no? Si pensamos que ese era ese saber social, generado socialmente, objetivado en máquinas, bueno, ahora ya no está objetivado necesariamente en máquinas como materiales como dispositivos individuales de trabajo que reemplazan el trabajo manual, sino que ahora son la parte más técnica, es la condición de posibilidad, en el sentido de que es el ambiente infraestructurado donde ese conocimiento general y no solamente humano puede primero generar esas redes y a la vez ser apropiado por el capital. Y en ese sentido entonces es la ecología la que tiene que ser pensada en este marco, no ya la técnica o el saber solamente humano, o formas del saber que serían de alguna manera extensiones del saber humano. Bueno, entonces, pensando un poco con estos autores que yo les decía, con Herl, que trae la idea de ecología general, Hayes, con el que viene pensando hace un montón de años toda la cuestión de la cognición no solamente humana, y Bridle, que piensa diferentes formas de inteligencia no humana, incluso ligadas a la inteligencia artificial, pero formas de la inteligencia artificial no necesariamente mainstream. Esa sería un poco su propuesta. Bueno, cómo pensar algunos desplazamientos respecto del antropocentrismo. Bueno, la idea de Herl, entiendo yo que, bueno, en el sentido en que afirma un poco como se viene repitiendo en muchas intervenciones también del coloquio, que la ecología no es tanto un objeto en el sentido de entender que la ecología se puede traducir como un ecosistema, sino más bien pensar una lógica
relacional o una condición relacional, una condición medial, diría en algún sentido Hell. Bueno, en la medida en que justamente para Hell toda la vida humana e inhumana está transcurriendo permanentemente en una tecnosfera, ¿no? en entramados tecnomediados, tecnomediatizados, y que en ese mismo sentido entonces las técnicas, como dice ahí, no son herramientas, sino que justamente la lectura de Hell es interesante porque en la medida en que plantea la idea de tecnosfera, lo que está planteando es que las técnicas constituyen ambientes y no meramente herramientas o dispositivos aislados. Y en ese campo donde las técnicas se constituyen como ambientes, los seres vivos pasan a ser nodos de esas redes relacionales. Y a la vez entonces, en la medida en que son solamente nodos, esos sistemas, en tantos sistemas técnicos y semióticos, preceden a los individuos y también los exceden, ¿no? Como pensar la ecología justamente sobre esa base relacional, que es lo que estaban pensando antes Cristóbal y Catherine, que ya las habíamos escuchado. Y entonces, en ese sentido, para mí la pregunta adquiere otro valor, la pregunta marxiana en todo caso, porque se trata justamente de pensar que ese intelecto social, no pensar ese social como solamente humano, sino uno pensaría, bueno, más lacurianamente como un intelecto de las asociaciones, ¿no? Como un intelecto de las alianzas y qué sucede ahí. Pero que siempre implican entonces esas mediaciones tecnológicas, ideológicas, etc. Bueno, después, respecto de Hales, esta idea de que cognición no es sinónimo de conciencia, eso lo desarrolla ya en sus últimos libros, en Lo impensado y en De la IA a las bacterias, ¿no? Esta idea de que gran parte del pensamiento, es decir, de la cognición, no es consciente y entonces no hay realmente por qué, bien pensado, no hay por qué reducir la cognición a la conciencia en el sentido de la representación, ¿no? Yo diría como esa intervención más moderna. Entonces, bueno, cognición es también todo eso que sucede sin necesidad de conciencia y de representación, y entonces en esa medida la cognición puede ser extendida a entidades no humanas que piensan, y a la vez, para mí lo que tiene interesante Hales es que ella todo el tiempo está haciendo hincapié, desde 1810 más o menos, desde que existe el poshumanismo, ¿no? Que ella es una de las primeras, además, que escribe sobre el poshumanismo, que si bien hay una tendencia desmaterializante justamente por esta cuestión de la digitalización, que la digitalidad es un error, digamos que es un error es un sesgo muy ideológico pensar que ese movimiento genera verdaderamente la realidad una desmaterialización, porque lo que sucede, y va a decir Hales, es que hay una materialización en otro lugar, como que la materialidad se redistribuye y se relocaliza, pero obviamente no desaparece, y en el caso en el que ya estamos nosotros en este momento del desarrollo, digamos, del capitalismo cognitivo, si se quiere, esa materialidad está distribuida no solamente en la parte de almacenamiento, ¿no? en las granjas, que es de las que todos hablamos, sino también en la parte inicial, que sería, bueno, los sensores y los productores de esos sistemas cognitivos. Entonces, en ese sentido, por eso va a decir Hales, la inteligencia también emerge de ensamblajes y nunca de individuos. Es decir, para Hales la inteligencia, que no la llama la inteligencia en realidad, sino como la cognición, emerge siempre de esa potencia relacional. Bueno, y por último, Bridle va a hablar como de inteligencias no humanas, de lenguajes emergentes, de las relaciones, y algo muy interesante, pero que es medio complejo, yo la verdad no terminé de entenderlo porque son un montón de información que a veces es difícil de entender, pero él habla mucho de lenguaje maquínico no humano por una parte, pero por otra parte de formas de inventar inteligencias artificiales que no son las necesarias, que no son las mainstream, que son a las que tenemos acceso ahora, que él dice, bueno, obviamente lo primero que sucede es que quienes están en una posición de poder toman estas técnicas, las explotan, las popularizan a su conveniencia, pero esta no es la única manera en que estas inteligencias artificiales pueden
funcionar, pueden tener ciertas lógicas, es decir, él plantea que hay una diversidad de lógicas que no se está explotando porque lleva tiempo necesariamente, porque lo primero que sucede es que las corporaciones son las que pueden explotar, pero que hay como que hacer todo el trabajito de exploración de eso. Entonces, bueno, son como formas de pensar un poco eso. Bueno, entonces, para mí, reuniendo estas cosas que son un montón y todas re heterogéneas, creo yo, pero creo que se podría pensar, o al menos a mí me interesaría pensar, cuáles son, o si tienen algún sentido, pensar que General Ecological Intellect, en vez de pensar en General Intellect, en la medida en que, por ejemplo, se podría hablar de un entramado cognitivo que está distribuido entre humanos, organismos no humanos, máquinas, infraestructuras, procesos ecológicos, en el sentido recogiendo toda esta esfera técnica, tal como la define Hegel en términos relacionales, y la idea de que la inteligencia pensada en este sentido se manifiesta solamente como esa capacidad de traducir, de transducir, tomando, bueno, digo todos estos términos porque traducción tomado más bien de Latour, traducción más simondonianamente, pero en todo caso, bueno, es la idea esta de cómo esos aparatos, ese saber cognitivo o esa circulación de cognición por diferentes esferas humanas y no humanas, lo que genera es una reorganización y una reestructuración de flujos materiales y semióticos. O sea, no solamente semióticos, que es lo obvio que ya se viene pensando, sino también de flujos materiales, porque bueno, obviamente necesitamos otros medios de procesamiento de ese saber y también de archivo de ese saber, bueno, todo lo que se genera. Y por otro lado, esta idea de pensar todo este General Intellect más allá de lo humano, en términos materiales y relacionales y tecnobiológicos, en el sentido de que no hay que pensarlo tampoco en una dicotomía natural artificial. Bueno, y por último, creo... no, tengo más. Bueno, no quería, siento que yo estoy hablando un montón, ¿no? Bueno, y bueno, para mí también esta idea de que sería como la contracara, porque hay como una necesidad también de encontrar algún potencial emancipatorio en algún lado, creo yo, por todas partes, que es como una necesidad válida. O sea, quiero validar a todas estas personas que quieren encontrar un potencial emancipador, a la vez que me veo en la obligación de decir que no es tan fácil, porque las mismas condiciones que hacen posible, digamos, un poco lo que creo yo que es una línea que se está manteniendo afortunadamente a través del coloquio, que las mismas condiciones que hacen posible esta relacionalidad también hacen posible su captura, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, no es que por cambiar la ontología de una ontología sustancialista a una relacional solucionamos algún problema, sino que hay que volver a repensar, bueno, un poco como hablaban hoy, la cuestión ética, la cuestión praxeológica, digamos, hay que volver a hacer todo el pensamiento, el pensamiento de estas cuestiones, que son los problemas que venimos arrastrando, bajo nuevas condiciones, ¿no? Que serían las de cómo pensar, en este caso, un capitalismo que captura datos, no solamente de seres humanos, que es un poco incluso lo que se venía pensando ayer, ¿no? Con el tema de las imágenes, de cómo las imágenes nos miran también a nosotros, y en ese mirar ven cosas invisibles, ¿no? Porque capturan datos que no tienen que ver con lo visible. Bueno, en este sentido, como el capitalismo ya no está capturando solamente datos humanos o incluso semióticos, sino que también justamente están en sus terminales iniciales, se están utilizando otro tipo de organismos, no solamente humanos, como sensores, productores de datos, que luego ingresan en esos circuitos de extracción, y a partir del ingreso de esos datos, todos esos organismos se insertan en esos circuitos de extracción. Bueno, para mí el ejemplo paradigmático de eso son las plantas, que a la vez que en algún sentido forman parte casi constituyen la base de la pirámide de la sostenibilidad más fisiológica, son seres completamente manipulables dentro de lo que supone el tipo de capitalismo molecular en el que estamos ahora,
molecular y también cognitivo. Y entonces en ese sentido, la captura de estos flujos extiende el principio de Babbage. El principio de Babbage es esto que yo les decía que Paginelli traía para hacer haciendo una genealogía de dónde Marx había sacado la idea del General Intellect, pero que es con lo que critica a la idealización del General Intellect, que es esta idea de que cuando existen las máquinas, lo que permiten las máquinas es calcular cuál es, hasta su detalle, cuál es el mínimo trabajo disponible para generar plusvalía, ¿no? Entonces, este principio de Babbage ya no se aplicaría solamente a los sistemas humanos, sino que habría que aplicarlos ecosistémicamente, lo cual complejiza un montón el cálculo. A la vez es un cálculo que lo que tenemos que suponer es que las empresas que utilizan estos sistemas ya lo están haciendo y ya está funcionando. Bueno, y entonces también, haciendo como esta lectura de la contracara de lo que decíamos antes, esto sería como una acumulación por desposesión, pero del común ecológico. O sea, ya habría como una situación extractivista respecto de esa asociación más humana, y en ese sentido entonces, bueno, esto de la amnesia política tiene que ver con esa idea, bueno, más de Harvey también, de cómo se genera una invisibilización de quién está trabajando y cómo se genera ese trabajo, estos aplicados más bien al trabajo cognitivo humano, pero que entonces habría que extenderlo a todo tipo de organismos y procesos ambientales en la medida en que todo el tiempo, todo eso está generando, bueno, datos y en ese sentido trabajo cognitivo. Bueno, y después, ya esto para terminar, pero que es más mis propios problemas, tiene que ver con las plantas, bueno, no importa eso. Pero, esto creo que es la última, ¿no? Sí, para terminar, esta idea de, bueno, si esta era la contracara, o sea, si en ese sentido había que pensar, bueno, cómo el extractivismo capitalista se monta sobre esta nueva forma de producción cognitiva y es capaz de generar plusvalía en esas condiciones, bueno, cómo pensar nuevamente desde un lugar más emancipatorio algún tipo de interrupción de esa lógica de lo que podríamos llamar el común ecológico, ¿no? Entonces, bueno, ahí la clave sería actualizar a Marx en esa clave ecológica, digamos, a partir de esa genealogía problemática, asumiendo esta idea de la imposibilidad de diferenciar entre una ecología natural y una ecología más técnica, y considerando, bueno, estas críticas técnicas y de las técnicas del acercamiento. En segundo lugar, tratar de entender también estudiando cómo ya se genera, porque no es algo que está en el futuro, sino que ya estamos hablando desde el pasado, cómo se captura en los hechos ese General Ecological Intellect, y entonces en qué medida es posible resistir a la privatización y cómo, si es usando o no esas infraestructuras que permiten la circulación de esos saberes, digamos, y redireccionando su sentido o sustrayéndose de eso, no sé cuál es la mejor estrategia. Y en todo caso, lo que pienso así como más programáticamente es que sí, en línea con lo que se ha venido pensando históricamente desde el marxismo relativo al General Intellect, y lo que siempre, porque digamos el autonomismo italiano siempre intentaba como buscar cuál era el cuerpo, ¿no?, de esa resistencia, etcétera. Bueno, si trasladamos esa misma inquietud al General Ecological Intellect, entonces habría que pensar la autonomía, no ya la autonomía popular humana, sino quizás pensar un populismo ecológico. Ya ahora en un rapto de peronismo me voy a permitir, diría yo acá. Así que bueno, con eso ya termino. Gracias a ambas. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Hay habilidades de preguntas. Quiero decir que me gustó mucho la idea de que hay que revisar
hacer la captura del gay. La captura del El gay. gay. Sí. Me da clave. No sé, Ok, Yo creo que sí. muchas gracias por la mesa que estuvo fascinante. A ver, tengo varias preguntas. Voy a tratar de sintetizar un poco. Primero, Noelia, fantástico. Porque yo en algún momento hice mucho al operaísmo y al cooperaísmo y al autonomismo y todo esto mismo. Porque claro, la idea del bien de la es fascinante, pero también siempre me faltó, cuando leí a Hart o a Negri, a los italianos, siempre me faltaba como algo. Y siento que con el programa, con el plan de trabajo que armaste, hay una cuestión que le da una... como que apareció de nuevo para mí. Y esto es algo muy bello. Apareció de nuevo y que hagáis, o sea, creo que... Entonces mi pregunta es, ¿cuándo vas a escribir el libro? Esa es mi primera pregunta. Claro, que hay un plan ahí muy consistente. Creo De que esa tengo la respuesta. ¿Ah? De esa tengo la respuesta. Es la única de la que tengo la respuesta. No, claro, hay un programa muy interesante, hace volver también sobre ciertas cuestiones del marxismo que no hay que perderlas de vista nunca en términos de pensamiento ecológico, por así decirlo. A propósito de lo que tú trabajas de las plantas y en este esquema, esa es mi pregunta un poco. Tú dijiste que claro, que esto no tenía que ver con las plantas, que es un programa mucho más amplio que pero ¿cómo has pensado, porque estoy pensando en Anaxim, ¿cómo has pensado tú la cuestión, por ejemplo, cómo se podría pensar la cuestión de los hongos? Porque obviamente tiene que ocupar también un lugar destacado dentro de ese plan, por el lugar que tiene la sistemática, por así decirlo. Esa es como mi pregunta, ¿qué se podría hacer ahí? Es como un poco para darle otra vuelta de extensión al mismo asunto. No solamente ir al programa, sino que volver así como, ¿qué se podría pensar esto? Estoy pensando en eso, porque es lo primero que pensé cuando empezaste a armar el tema del común, dije, no. Que también está un poco, como decir, un poco manchado también, hecho una especie de manoseo, pero esa es mi pregunta, ¿qué se podría hacer ahí? ¿Cómo se podría poner a dialogar? Y Valeria, a partir de una cuestión como muy parcial o circunscrita que dijiste a propósito de Ribeiro de Castro, la cuestión de la trascendentalización, porque, estaba pensando, ¿en qué sentido se puede hablar de trascendentalización en lo que tú dijiste de para entender lo que estaba tratando de hacer yo, para entender el plan general de lo que estás exponiendo tú también? Y una pregunta conexa a eso, pero que es una inquietud más que una pregunta. ¿Está asociado con eso mismo? Porque yo no conocía más que de nombre este caballero. Este fenomenólogo cibernético, fenomenólogo. Metafísico. Metafísico cibernético, claro. O tú hiciste la entrada fenomenológica trascendental. Es que sé yo de Volvo, ¿no? No, sí. No, Cagó. Sí. No hay nada que hacer. Había momentos en los que tú decías que me sonaban mucho esos textos de Sartre, la tengo una notita sobre Sartre. Porque me sonaba, pero... era como para entender Sí. mi versión de la trascendentalización o empirización. Pero eso como para entender un poco también la cosa que yo empecé a hacer muy levemente también con mi video de Castro, pero como ver a partir de eso como el plan de lo que ustedes tienen más general, seguro. ¿Tomamos acepto también o lo ¿Sí? correspondemos? No, les hablo claro muy... ¿Puede ser? Más para Noelia, pero también para lo que está esperando un poco hablando del trabajo cognitivo, ahí, digamos, Es espinociano. la pregunta es si se presupone que hay distintos modos de cognición, como se presupone el modo de ser, ¿qué pasa con el idea del trabajo? Porque claro, máquinas
cómo diferenciar el criterio, por así decirlo, de individuación de individuos? ¿O cómo entra eso ahí? No sé si, ya para no caer de pronto en un concepto de cognitivismo claro. O sea, si que vale para, o sea, la investigación que tú estás haciendo tiene algún desorden. Si tiene algún sentido. Diferenciar, no para que seamos diferenciar modos de cognición como modos de ser. Y eso también un poco gusta, o sea, en el sentido que tú hablas de que el campo subjetivo tendría que ser la manera orgánica. Sobre todo. Sí. Bueno, y cómo ahí también, o sea, también para diferenciar entre materia orgánica y orgánica, no haya criterio lógico, sino al nivel de la innovación de los procesos. Sí, yo. Bueno, lo que sí es muy fácil respecto al libro, viste que yo no soy de escribir libros, o sea que no ser escrito. Pero, ¿cómo pensar? Para mí, bueno, tu pregunta para mí tiene todo que ver con lo que preguntaba Zeto, porque tiene que ver también, que para mí es un problema ontológico, de hecho, que es cómo pensar algo que no sea absolutamente regional, si se quiere, o sea, cómo pensar esa escala un poco más general, pero no pensarla en términos uniformizados, que sería la clave, ¿no? Cómo pensarlo planetario, no mundializadamente, podríamos decir. O cómo pensar en todo caso ahí la pluralidad del mundo, ¿no? O sea, como quieran, se puede plantear de esas diferentes maneras, y ahí para mí lo que hay es hay como muchas líneas de abordaje. Yo no sé, no elegiría como una privilegiada. Sí me parece que siempre hay que tener en cuenta, bueno, esto es algo que Diego siempre refiere cuando habla de escalas, que bueno, tratar de entender cuál es la escala apropiada para cada problema que se plantea, que no son todos los mismos, me parece. Entonces, si bien como vos decís, lo de los ojos está bastante hoy en día como medio gastado ya, porque bueno, obviamente como cualquier proceso de difusión y de vulgarización aparece de todo. Sí me parece que hay algo de las investigaciones puntuales que ni siquiera, bueno, en el caso de Ana Martín tiene que ver con los hongos en general, y con un hongo muy especial por algo que hace o que no puede hacer o que nosotros no podemos hacer con él. Bueno, y así me parece entonces que ese tipo de investigaciones, que son ese hongo o aquella planta o aquel sistema, no sé, ese bosque, ¿no? Por decir otras cosas que conozco que se han estudiado, lo que me parece que generan es la posibilidad de investigar como más etnográficamente o etnológicamente o etnocognitivamente, podríamos decir acá, formas de generar algún digamos, material cognitivo o material en esa esfera de lo cognitivo que sea más situado, pero en términos ya interespecies, digamos. Situado en el sentido, bueno, alianza que se da situadamente y que hace posible este despliegue. Eso para mí lo que tiene es, bueno, yo antes, en una de las diapositivas que tenía referido a las plantas, pero para mí ahí las plantas y los hongos tienen eso más o menos en común, que son organismos que en sí mismos son multiescalares, ¿no? Porque necesariamente tienen que salirse, o quizás nosotros a la hora de abordarlos, necesariamente tenemos que considerar no solamente la parte de la fisiología más individual, aunque pueda ser problemático hablar de individuos tanto en el caso de los hongos como en el de las plantas, pero bueno, más o menos, algo que creo que se puede decir de forma individual, pero como también nosotros reconocemos hace mucho que tienen, que generan, bueno, pienso de la peor manera posible en términos de lo que estamos pensando, pero que es como que generan muchos servicios ecosistémicos, porque bueno, generan materia orgánica o la descomposición de la materia orgánica o oxígeno o lo que fuera, pero que entonces esa manera en que podemos aproximarnos ya de por sí es multiescalar, porque ya tiene que considerar como mínimo esas dos dimensiones, y entonces eso ya nos pone, me parece a mí, en mejores condiciones para pensar la lógica relacional a partir de la cual eso se está dando. A la vez, bueno, vuelvo a esto, pensar esa lógica relacional siempre implica pensar que hay diferentes lógicas que están entrando en conflicto de tiempo y que están negociando. Entonces yo ahí pondría el tema de los modos de cognición y entonces cómo pensarlo.
Porque está por una parte la posibilidad de generar nuevas microesencializaciones, es decir, bueno, la planta piensa así y no piensa como el animal, y no, hasta como esa microesencialización. Pero si no, digamos, el polo opuesto es, bueno, todo se funde y no hay diferenciación, entonces yo creo que ahí está como todo lo que se viene pensando entre de que no sea ni una cosa ni la otra. No sé yo del todo hoy cómo pensarlo ahora. Creo que es el problema, ¿no? Que no lo voy a resolver claramente yo. Bueno, eso diré yo. Ya, a ver. Bueno, a mí me parece que este gallo en contrapunta hace una cosa bien interesante, porque si bien su proceder es dialéctico, ¿no? O sea, trabaja las categorías de momento positivo, momento negativo, y lo que intenta es salir de una dialéctica binaria o de una lógica binaria y tratar de introducir un tercer término. Hay una suerte también de proceder, ¿no? De ordo cognoscendi, iba a decirlo medievamente, de ordo cognoscendi, ¿no? De proceder, que es, claro, de tipo fenomenológico, porque no se soslaya nunca la necesidad de partir de la posición, ¿no? Finita de la perspectiva, si las perspectivas son finitas, ¿no? Yo no lo veo todo, veo lo que mi posición, mi lugar de enunciación me permite, ¿no? Me limita como campo de experiencia, partir de la posicionalidad por antonomasia, ¿no? Que es el yo, que tiene la forma yo, que no es ningún yo concreto, o sea, ningún yo específico, sino que es la forma yo, partir de la forma yo y mostrar cómo desde la posición de la forma yo se pueden ir encadenando progresiva y dialécticamente momentos experienciales trascendentales, por supuesto, que te pueden llevar a la tesis de una suerte de perspectiva, ya pongámoslo así, perspectiva de lo no subjetivo en principio, ¿no? De lo inorgánico, de lo material, ya en general. Ahí para mí el proyecto Viveiro de Castro es del mismo tipo, o sea, a ver, porque hay dos momentos de Viveiro de Castro que me interesa, el que tú resaltaste, el que menos me interesa ahora, pero lo aclaro, o sea, a mí me parece que en Viveiro de Castro, pero esto lo dice él, ¿no? La misión o la tarea de la antropología como de colonización permanente del pensamiento implica que la antropología, que era el sujeto de estudio, o sea, el que estudia, ¿no? Los que estudian, tomen las estructuras lógicas, cognitivas, epistémicas de los sujetos de estudio, las lleven, las tomen, digamos, y las utilicen como las propias condiciones de posibilidad de la ciencia antropológica. La nueva antropología implicaría tomar estas estructuras del objeto de estudio para utilizarlas como sus propias condiciones de posibilidad de esta nueva ciencia. A eso le llamaría yo trascendentalismo, en un sentido amoroso, no como crítica, en un sentido bueno, o sea, en el sentido de que se toman estructuras ajenas para formalizar esta nueva idea de antropología, ¿no? Que es la de colonización permanente, que tiene como tarea la colonización permanente. Ya, eso respecto de lo primero, de lo que decía. Pero lo que a mí me interesa mostrar es que antes del momento de la pluralidad de perspectivas, o para llegar a ese momento, es necesario un ejercicio o un tránsito fenomenológico, dialéctico, si tú quieres, donde hay que posicionarse en una perspectiva, o todo comienza desde una perspectiva específica. Ahí comienza, ¿no? Esto no es el fundamento, es el comienzo, ¿ya? No el fundamento, es el origen de la especulación, ¿no? El fundamento, ¿no? O sea, el yo no sería fundamento, sería comienzo de la reflexión, porque siempre uno parte de una perspectiva y va adquiriendo, poniéndose y por lo tanto abriendo el campo, la posibilidad de pensar otras perspectivas en un movimiento que va, claro, de un yo específico, de una posición específica, de una posición yoica hacia otra, ¿ya? Y yo creo que en Viveiro de Castro eso es bien claro, hay un operador para el cambio de perspectiva, que se llama canibalismo. Canibalismo o chamanismo también, Sí. ambas, ¿no? En la medida en que yo me como al otro, adquiero su perspectiva. O
sea, y el canibalismo por eso no es para Viveros de Castro necesariamente como, no sé, en un funcionalismo como el de Fichte, como el de... ¿Cómo se llama este gallo funcionalista? Bueno, una cosa solo material que me como literalmente al oro porque necesito nutrirme, ¿no? Es un ritual, siempre es un ritual. El ritual de cambio de perspectiva, el ritual que me permite descubrir que hay algo, una cosa en el mundo que chucha, tiene perspectiva, ¿no? O sea, que hay otro origen del mundo, ¿no? Como diría Husserl, este es el origen del mundo de Husserl. Entonces, eso es lo que me interesa rescatar de Viveros de Castro fuertemente. El canibalismo y el chamanismo están ahí para producir esa Pero posibilidad. eso era lo que yo quería hacer, justamente un problema, eso que tú llamas comienzo tiene que ver con lo condicionante, ¿no? Tiene que ver con ser condición de posibilidad. Tiene... Porque yo entiendo que no es fundamento, pero claro, ese es mi... Porque yo cuando pienso en perspectivismo no puedo encontrar ese momento de aislación ni siquiera en la cuestión canibalista. Entonces... No, pero el canibalismo es un operador, vuelvo a repetir. Claro, por eso mismo, en mi manera en la que lo estoy tratando de ver, que es como me da la inicial, es como... Sí, por eso sí te da Derrida ahí entre medio, porque vaya que hay una afinidad electiva, si ustedes no sé. Yo diría que no es posible filosofar por fuera de la finitud de la perspectiva. Ah, ¿Ya? Entonces, claro, yo no creo eso, de ahí partimos, de ahí. Pero yo diría... Claro. Ya, pero... Claro, y hay una cultura diferente. Y eso cambia el ojo, literalmente cambia el ojo. Pero yo diría que esa finitud, sin la cual no se puede filosofar, es siempre un punto de partida. Sí. ¿Ya? Sí. Y por lo tanto es del orden del método, Sí. ahora, de un método que siempre, nunca es mero órgano, un instrumento, sino que también es canon, o sea, también es parte de... También tiene que ver con lo el canónico. Claro. Eso simplemente como se parte de una posición, tenés que partir de una posición. O al tiro te querés poner subespecie eternitate. Ese es el punto. Al toque, hacia arriba, al toque, arriba. Vamos arriba. Ya, vos querés arriba, vamos arriba. No, pues. Llegás, vamos para arriba, pero bueno. Ya, pero claro, puede ser una afinidad. Sí. Puedo argumentar al respecto, pero en última instancia, bueno, quizá es una afinidad electiva. Sí, muy claro. Ya, eso. Y respecto a la pregunta de Seto, brevemente. Sartre. Ya, claro, lo que pasa es que hay una... Bueno, el campo trascendental de Sartre sería para que un solipsista. Ya. Porque en el fondo el solipsismo no es solamente el encierro del yo pienso en sí mismo, el solipsismo también es la fusión del yo con el mundo. O sea, en la fusión del yo con el mundo, en el decir, el yo no es el centro del campo trascendental, porque el yo está fundido en el mundo, también hay una suerte de solipsismo donde no hay ningún tipo de diferencia posible, ¿no? Entonces, para él sería importante, aunque él no cita el texto de Sartre, pero lo conecto con la lectura que hace de Derrida, que es del mismo tipo, ¿no? Claro. Y por lo tanto, está siempre la necesidad de pensar un yo como punto de unificación del campo. Un yo que es desactualizable, ¿no? Sin duda. Que no es fundamento de lo repetir, pero que hay que pensarlo dentro del campo trascendental para que llegue a ser a subjetivo, si es el punto, ¿ya? Bueno, respecto a la pregunta de Seto, claro, Gunther dice, bueno, me interesa sobre todo pensar la reflexividad de lo irreflexivo inorgánico, porque es más peludo, ¿no? Porque es más difícil, ¿no? Porque en el fondo el animal, la planta y el animal, lo dice él, aparecen con el tú. El tú es, pero es que esto también está en la quinta meditación cartesiana, solo que Husserl ahí se pone especulativo, pero ustedes son cosas del mundo para mí igual, ¿no? O sea, son cosas, son materia ustedes para mí. Y yo puedo atribuirle perspectiva, ¿no? Implica que yo puedo pensar que en esa materialidad que no es un yo, hay posibilidad de reflexividad, ¿no? Y ustedes se me aparecen como esa posibilidad de reflexividad que no soy yo y que no tiene para que la forma yo. Eso me gusta mucho, no es un otro yo, aunque eso igual funciona, ¿no? Pero me gusta que él enfatice la cuestión del tú, porque con eso reafirma que lo no yoico puede ser fuente de proceso reflexivo. Y en ese sentido, claro, la materia inorgánica también debiese ser un tú, solo que para llegar a ser un tú hay como un paso más que hay que dar,
porque en el fondo, esto lo dice Lothar Gunther, yo no lo he pensado criticando, ¿verdad? Pero te digo lo que él dice, ¿no? Dice la naturaleza como viva, ¿no? Su operación reflexiva es, digamos, más visible en los procesos reproductivos, o sea, en el hecho de que la naturaleza se autorreproduce, por decirlo así, ¿no? Es decir, que hay un movimiento mucho más experienciable a nivel empírico que te puede hacer atribuirle la posición de un tú en los procesos inorgánicos, ¿no? O sea, que en la materia inorgánica. Pero ahí él va a decir, la materia inorgánica, me encantan esos pasajes, ¿no? Ya está, siempre se piensa como que se mueve causalmente, ¿no? Que está regulado por la ley de causalidad, pero en toda experiencia de relaciones causales, siempre hay como cortes, ¿qué pasó? Esto no se siguió de esto. Él habla de la cristalización también, como Simondon. La cristalización es un paradigma, si tiene un pequeño paradigma, ¿no? de una movilidad material inorgánica, una agencia, si quieres. Y ahí, claro, lo que hay son cortes en las series causales y que permiten la posibilidad de una sustitución, ¿no? de una suplementación de ese vacío por procesos reflexivos que él dice todavía en verdad no sabemos qué son, no tenemos idea, pero porque los procesos reflexivos del tú también son inaccesibles. Eso más o menos. Entretenido, más. Hay acá preguntas en el chat y bueno, voy a darles la palabra, me parece, Eric y Juli, que hago entrar Juli a la sala en cuanto pueda. Y ahí están. No sé si quieren hacer las preguntas directamente en lugar de leerlas del chat, ¿les parece? Bueno, la primera pregunta no era una pregunta, era ¿por qué estamos online? ¿No? Entonces podemos escribir un poco durante la charla. Y la primera pregunta, Valeria acaba de responder más o menos, porque yo escuchaba mucho la palabra objetivación como umbral de conocimiento, y en un momento me pedía si había otros umbrales de conocimiento o de saber efectuante o de saber que efectúa. Y ya ustedes ya discutirán un poco de eso. La otra nota es un poco más poética, que es la vibe del día de mi lado, y es cuando se escuchaba a la Noelia marcar el cuadro conceptual, ¿no? Hablando de categoría de general intelecto como una categoría, una herramienta marxiana. Y ahí yo pensé que tal vez Marx podría ser el nombre de una poda conceptual humana o posthumana. Son preguntas, ¿no? Porque me estoy perdiendo qué tipo de humanos nos producemos a través de esas herramientas conceptuales, ¿no? Ahí me parece que la tensión con la generalidad es interesante. Y si no es el nombre de una poda conceptual, tal vez mejor o más bien de una ciénaga sintética. Y ahí, porque el fragmento, un Marx indígeno del general Techno-Intellect, notas ferales para un fragmento sobre las máquinas noéticas del siglo XXI. Bueno, eso es mi nota para ustedes. Y la otra nota es un artículo que acaba de salir, que es sobre la idea de poesía adversarial. Yo mandé la referencia aquí, que es un artículo que es muy interesante. Es sobre el tema del jailbreak. Ustedes tal vez conocen cómo ir abajo de las codificaciones de los LLM, de los que los han concebidos, ¿no? Con sus marcadores éticos, políticos de diferentes modos. Y aparentemente es la poesía adversarial con los hiatus poéticos que permiten pasar a través del filtro. Bueno, yo quería mandar esas ideas a ustedes. Bueno, genial, Eric, esperamos ahora ya lo perdí, la recodificación del General Intellect, como todo eso que habías dicho, a mí me parece súper interesante. Esperamos leer tu artículo al respecto.
Juliana. 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 Bueno, muchas gracias, Valeria. Y no, lo mío también era más un comentario y en una nota más poética o más, siguiendo a Eric, más artística. No, me hiciste acordar cuando te escuchaba y en parte cuando retomó Valeria una de las preguntas o planteó una respuesta a través del perspectivismo. Pensaba en esta obra de la artista suiza Ursula Wiemann, que no sé si la conoces, Forest Mind, en donde ella elabora como todo un trabajo en relación a lo que llama la inteligencia de la naturaleza, en vínculo con la comunidad inga en Colombia, y lo que aparece ahí es también un poco pensando en estos dispositivos de captura a los que siempre estamos intentando como huir o repensar o cómo estas condiciones que suponen una resistencia son fácilmente como de nuevo digeridas por el sistema capitalista. Bueno, ella entra a este proyecto también, digamos, por una sospecha en torno a cuál es el interés que muchas corporaciones de biotecnología tienen en la selva tropical, ¿no? O en los bosques tropicales. Hay como una suerte de obsesión de muchas corporaciones de biotecnología y de tecnología genética y mucho interés en técnicas chamánicas, ¿no? Como el caso de la ayahuasca. Entonces, nada, pensaba esto que ella llama también con digamos, chamanes y con medicina ancestral de la región, la ciencia de la ayahuasca, si ahí también se pueden como tramar estas formas de lo que tú llamabas, bueno, el material cognitivo, un humano, una forma de general ecological intellect, como tú lo llamas. Bueno, no sé, quizás me resonó ese proyecto y quería ahí compartirlo. Muchas gracias. Gracias. Ahí anotamos. Sí, no lo conozco, la verdad, Juli. Está bueno, lo voy a buscar. Igual yo creo que respecto a todas las plantas, o bueno, los enteogénicos en general, es decir, las plantas de poder o los hongos de poder, o los enteogénicos en general, creo que hay como una... Bueno, es un buen caso como para entender cuáles son las opciones que se abren también, ¿no? Porque por una parte está como todo ese saber acumulado que justamente es un saber clásicamente de alteración cognitiva, no idealizado y absolutamente materializado, porque es lo que en algún sentido sostiene todo el entramado comunitario para esas comunidades, la relación chamánica con las otras dimensiones del organismo, digamos, el chamán en tanto diplomático, ¿no? Podría decir, o uno puede decir, bueno, las plantas o el hongo como los diplomáticos paradigmáticos de esa comunidad, pero que también lo que vuelve a aparecer, digamos, a partir de eso, lo que sucede es esto que vos estabas señalando, como las empresas biotecnológicas buscando de qué manera generar adaptógenos, en realidad, digamos, cómo transformar eso que en realidad es algo relacional, porque no tiene ningún sentido desconectado de la comunidad en la que se da la ingesta de una planta o de un hongo de forma ritual. No tiene sentido trasladarlo y pensar que va a suceder exactamente lo mismo en un esquema relacional, no sé, occidental urbano. Va a suceder otro tipo, o sea, va a suceder algo, pero que no es lo mismo y no tiene el mismo sentido. No sé si es mejor o peor, digamos, pero es otra cosa distinta. Y en todo caso ahí sí, lo que me parece es que aparecen de nuevo las corporaciones tratando de extraer algo, pero muy, muy específico y también, de nuevo, sesgado, porque además ahí se ve con mucha claridad para mí todos los procesos de estandarización por los que pasa un enteogénico o una planta de poder que en sus comunidades están trabajadas a partir de los saberes prácticos en cuanto entran en el circuito de las compañías biotecnológicas, ya sea que haya secuenciación de ADN o otro tipo de analítica fisiológica,
lo que sucede es una estandarización que permite dosificar y usarlos como medicamentos alopáticos tradicionales, digamos, ¿no? Entonces también hay como una modificación, desde mi punto de vista, bueno, es algo que no habría que promover demasiado, a la vez que entiendo por qué, y entiendo también que hay muchos movimientos que apoyan eso en lugar como alternativa a circuitos alopáticos de medicación, no sé, como que también es un conflicto existente. Pero es un caso interesante también como para ver cómo se abren ahí las posibilidades, ¿no? Yo quería hacer no sé si es una pregunta, comentario, quizás compartir una hipótesis de trabajo en la que venía trabajando. Pensaba un poco también en la ponencia de Seto de ayer y en la correlación, supongo que estaremos de acuerdo en esto, entre el concepto de organismo en Hegel y cómo se concretiza en esa lógica del espíritu en, digamos, como la figura más alta del humano que se autoconoce y se realiza en el Estado. Digamos, habría, creo yo, un correlato entre esa noción que tiene del organismo y ese punto de llegada final en esa organización del Estado, también entendido como un macroorganismo, si se quiere. La hipótesis en la que venía yo pensando es si se trastoca esa noción del organismo, ¿cuál sería el correlato político de esa nueva, no sé si nueva forma de pensar al organismo o si al desarmar el organismo, entendido de esa forma, se desarma también esa politicidad estatal? Vos en un momento decías, para Gunther, la materia inorgánica es indiferente a la ley. Y ahí pensaba, bueno, ¿cuál sería la politicidad de esa materia? Un poco todo el planteo de Noé me hace tambalear un poco esa hipótesis, porque cuando vos decías, bueno, la relacionalidad no tiene intrínsecamente una moralidad o una ética asociada, yo en realidad cuando pienso en esto, lo que pienso es que al desarmar la noción de organismo, un poco se habilitaría justamente como estas lógicas más de la cooperación, que bueno, también empezaron a ser reflotadas dentro de la biología, pensando por ejemplo en la ayuda mutua de Kropotkin. O sea, justo estamos trabajando con Marx, pensaba en Hegel, bueno, también aparece ahí fuertemente esa figura de la cooperación, pero en el sentido del anarquismo clásico. Ahora tengo más dudas de respuestas, les quería preguntar por eso. No, me encanta la pregunta. No, me encanta la pregunta. No tengo respuesta ninguna. O sea, es bacán eso que dice que la materia es como extraña a la legalidad en general, indiferente. No sé. No, la verdad no sabía. Me encanta la pregunta. O sea, yo creo que Gunther no tiene una idea de organismo de tipo hegeliano. De hecho, él es crítico de Hegel en la tesis del espíritu absoluto. La encuentra que es como análoga al animismo, en el sentido de que piensa que en algún momento la materia va a ser espiritual y el espíritu va a ser material y esto va a estar completo, pero es un momento en el que todavía no llegamos, ¿no? Y que sería el momento ya final del espíritu absoluto. Entonces sería como un telos y hay una crítica a eso. Porque él piensa que esto ya está dándose, o sea, es una cuestión actual, no es necesario esperar, ¿no?, que se espiritualice la materia, el espíritu se materialice. Hay que necesario esperar una suerte de fin de la historia para eso. O sea, esto ya se da aquí y ahora gracias a la técnica. Entonces no. Pero están muy buenas las preguntas. Yo no sé, creo que también es para ti la pregunta del organismo. Porque yo, claro, no sé. Tengo una amiga que trabaja la cuestión del organismo, la organicidad en Hegel, que es la Fernanda, pero ella podría contestarlo mejor. Hay que llamar a la Fernanda. Tendría que hacerle esa pregunta a ella, ¿cómo esta idea de la vida que tú estás buscando en Hegel, claro, genera una interrupción o qué sé yo, una desestabilización o lo que sea, ¿no?, en la cuestión del Estado como momento político, antropológico del fin de la historia. El Gunther, a mí me gusta que rescate la idea de razón pública kantiana, que soy muy ilustrada también, una cosa de la afinidad electiva quizás. Me gusta mucho ese concepto, donde ya no sé si la palabra es cooperativo o no cooperativo,
pero hay algo así como lo común público, ¿no? Lo público que no es ni de tuyo ni mío, es lo común público. Bueno, no sé. Buenísima la pregunta. No, yo también me parece buena pregunta, a la vez que no sé exactamente qué parte de lo que yo estaba diciendo que apunta, si es a la cuestión de las lógicas heterogéneas que se ponen de repente en contacto. Para mí, todas esas lecturas Kropotkin, etcétera, más cooperativistas, para mí recogen un rasgo que existe a la vez que lo hipertrofian, digamos, como una estrategia de contestación, o sea, una estrategia contestataria. Preciso esto, vos decías algo como el capital también es cooperativo o el capital también es relacional, entonces ¿dónde encontrar esa promesa emancipatoria? No hay. Claro, porque ese es el problema. No, pero no es el corchazo, es. Bueno, yo creo que cualquier diagnóstico bien hecho lo que debería poder hacer es no tener un diagnóstico en el sentido que uno piensa sacar una. Que a veces no se grafica con la idea de, bueno, se saca una foto de un estado actual de cosas. Eso no es un diagnóstico, eso es una foto. Es otra cosa. El diagnóstico para mí lo que tiene es la capacidad de generar un mapa de problemas. Y si está bien hecho, lo que genera es la posibilidad de no terminar en un callejón sin salida. Digamos, para mí, la idea de que el mapa o el diagnóstico está mal hecho es cuando estás en el callejón sin salida. Ahí lo que tenés es que tenés que cambiar la lógica con la que estás pensando las cosas, porque si no, bueno, eso sí también es como una posición en filosofía. Es decir, sí, si el diagnóstico va a desembocar en que no hay nada para hacer, bueno, está bien, ya, dejamos de pensar. Entonces, para mí ahí lo que está involucrado es, bueno, hay que cambiar, hay que dinamizar el problema, diría en términos deleuzianos. Claro, acá hay que generar un nuevo problema que te permita pensar algo que todavía no pudiste pensar y en ese sentido captar alguna novedad que se está dando y que no pudiste captar todavía, a partir de la cual sería posible algún tipo de interrupción de una lógica dominante, si querés, en términos emancipatorios. Es un problema de escala, finalmente, digamos, como... Y en un sentido, ya en esta etapa uno diría que todo es un problema de escala, porque ¿cuál es la escala en la que ese potencial emancipatorio podría tener algún tipo de despliegue? Claro. Y también ahí hay una cuestión política que a nosotros nos involucra un montón, pero como país subdesarrollado, que es que, bueno, más allá como del liberalismo dominante, a partir de lo cual la política parece que exige que se piense todo desde el punto de vista individual, ¿no? Y entonces microacciones políticas, ¿no?, que ya sabemos que no sirve, sí, pero desde el punto de vista subdesarrollado, donde todos los procesos que son muy básicos y de sostenimiento de la vida son tan dependientes de cuestiones que no tienen nada que ver con lo individual y ni siquiera con lo individual pensado a nivel estatal, o sea, no tiene nada que ver ni siquiera con nuestro Estado pensado como un supersujeto hegeliano. O sea, ya el sujeto ni siquiera ahí tiene algún tipo de operatividad. Entonces, con tú no siendo organismo, la noción de Estado hegeliana muere. Sí, sí, o sea, si ese es el organismo que está claro, claro, la base. La pregunta sería, si muere ese Estado, ¿cuál sería la politicidad que viene? Pienso tipo la cosmopolítica de Stengers o la pero no hay que pensar solamente como que la que viene, es la que está instalada. Claro. O sea, ya no hay o en todo caso, esa funcionalidad del Estado ya no está vigente ni siquiera en los estados históricamente fuertes, claro, sólidos, los europeos, no sé, ya no existen eso. No hay un Estado que esté exento de presiones no estatales, corporativas, no sé, empresariales. No existen ya. Sí, sí, sí. Pero si no existe allá, menos que sé que alguna vez existió acá. Sí, sí, sí. Pero no es algo a lo que vamos, me parece a mí. O sea, es algo que ya está sucediendo. Claro, sí. O no. Bueno. Bueno, sí, nos quedamos.